Ok, estamos listos. Entonces, bienvenidos a todos a lección 3 de la palabra crece discípulo. Entonces, vamos a empezar hoy, esta noche, con la tercera lección. Y la semana pasada vimos que Dios nos hace discípulos a través de su gracia. Somos discípulos porque Él nos llamó y estamos en Cristo. Hoy vamos a entrar poco a poco a nuestro tema principal del curso, los hábitos de un discípulo. Lo que podemos hacer todos los días como un discípulo de Jesús. Y específicamente hoy vamos a ver que Jesús usa gente común, nosotros, para compartir la palabra increíble de Dios. El título de esta lección es Gente común, cosas extraordinarias. Creo que todos tienen audio hoy y esto es un recordatorio del respeto, pero esto es una buena cosa de todos ustedes. Siempre están mostrando respeto a sus compañeros y también los profesores y en el grupo de WhatsApp. Entonces, gracias a ustedes por todo. Y vamos a empezar. Entonces, comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, al inicio voy a introducir la lección poco a poco con algunas diapositivas y después vamos a hablar en grupos pequeños sobre nuestra tarea de hoy. La tarea era los obstáculos que nos impiden de compartir la palabra de Dios. Pero primero empezamos con esta introducción. Pues en el video vimos cómo Jesús eligió a hombres comunes para hacer cosas extraordinarias. Continuamos ese mismo tema aquí en nuestra clase en vivo. Aunque es difícil saber el año exacto, es probable que Jesús muriera y resucitara de entre los muertos alrededor del año 30. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, instruyó a sus seguidores a ir a todo el mundo y predicar las buenas nuevas para toda la creación. Esto es Marcos 16, versículo 15. Y poco después, al comienzo del libro de los Hechos, vemos que los seguidores de Jesús inicialmente sumaban unos 120 en total. Sus líderes eran de acuerdo con el mismo libro de Hechos. Hombres comunes y sin educación. Pero eran hombres comunes y sin educación que tenían la promesa de Dios de apoyarlos. Y también ellos enfrentaron una tremenda persecución. Esto lo vemos en todo el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento. Los relatos históricos indican que de los 12 apóstoles, 11 serían ejecutados por ser seguidores de Cristo. Sin embargo, a pesar de esa persecución, la palabra creció y se agregaron más y más a su número. Y aproximadamente 80 años después de la resurrección de Jesús, en el año 110, un gobernador provincial romano llamado Plinio el Joven le escribió al emperador romano Trajano sobre un problema que estaba teniendo con los cristianos. Esto es lo que dijo
en esa carta que todavía existe hoy. Hay un voluntario que puede leer esta carta, por favor. El asunto me pareció que merecía consultarlo, especialmente debido al número involucrado. Para muchas personas de todas las edades, todos los rangos y también de ambos sexos están y estarán en peligro. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo a las ciudades, sino también a los pueblos y granjas, pero parece posible identificarlo y curarlo. Muchas gracias, Adal. Sí, entonces como pueden ver en la carta, el gobernador Plinio, el joven, ciertamente no fue un discípulo de Jesús. De hecho, la misma carta revela que él había matado a muchos seguidores de Jesús. Sin embargo, a pesar de este odio hacia Jesús y sus seguidores, este hombre tuvo que reconocer que había un gran número involucrado y que se estaba extendiendo. Los discípulos vivían como discípulos y hacían discípulos de otros. Al final de la sección de la pantalla, verá que el gobernador pensó que era posible identificarlo y curar el cristianismo. Pero ciertamente no lo fue. Los discípulos de Jesús tenían la promesa de Jesús y el poder de Jesús con ellos. Y para el año 313, unos como 200 años después de esta carta, el cristianismo sería la religión principal de todo el imperio que una vez había luchado tanto por destruirlo. Entonces, esto es la palabra, el poder de la palabra de Dios. Ahora, vamos a usar grupos pequeños para que ustedes puedan hablar un poco sobre los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. Entonces, primero ustedes van a hablar en estos grupos pequeños y después voy a darles algunas promesas que tenemos en la Biblia y también ustedes van a hablar de estas promesas en sus grupos. Pero antes, solo hablan sobre los obstáculos que impiden que las personas compartan el mensaje de Jesús. Y primero, cuando ustedes entran a sus grupos, obviamente pueden saludar a las otras personas en su grupo y después pueden hablar sobre los obstáculos. Entonces, ahora vamos a dividirnos en grupos y algunos de ustedes van a quedar en este grupo, en el grupo principal, para que los que están asistiendo por las grabaciones pueden escuchar un poco de un grupo también. Entonces, algunos de ustedes van a quedar aquí también. Ok, entonces ahora voy a dividirles en los grupos pequeños. Entonces hay 3 personas en cada grupo y algunos aquí también. Sí, entonces vamos a tener 4 aquí en este grupo. Entonces estamos listos.
Profesor, ¿me oye? Sí, No, no aparezco en ningún grupo. sí, es que creo que usted va a quedar aquí en este grupo. Ah, Y ok, perfecto. sí, entonces vamos a hablar aquí también. Ah, ok, Ah, está bien. Entonces sí, puedo hablar entonces sí, podemos empezar aquí. Lo siento, de los estaba, obstáculos. sí, estaba veando los grupos para que los estudiantes estaban entrando. Entonces, lo siento, pero Ah, ahí sí, estamos listos. Entonces, sí, estamos hablando sobre los obstáculos que impiden ya. que las personas compartan el mensaje de Jesús. Bueno, yo hice una pequeña lista, ¿no? Como la tarea dice. Entonces, mencioné un primer obstáculo, el temor. Muchas veces, como creyentes, sentimos miedo de proclamar el mensaje de salvación de Jesús por pena, por diferentes motivos. Entonces, para muchos hermanos, ese viene siendo un obstáculo. Sentir miedo escénico, tantas cosas que les suceden. La muchas veces falta de compromiso. Eh, en algunos lugares la persecución viene siendo un obstáculo, por lo menos en países de acceso restringido al Evangelio. Cuando las personas hablan acerca del mencionar el nombre de Jesús, caen bajo persecución inmediatamente y es un obstáculo en ese lugar. Pero bueno, siempre el Espíritu de Dios los ayuda a proclamar el mensaje. El trabajo secular, muchas veces las largas horas de trabajo y las personas, el trabajo los absorbe y cuando se vienen a dar cuenta están comprometidos mucho en el trabajo y poco con hablar, mira, ten cuidado, y poco con hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Otros sienten poco conocimiento de la palabra de Dios y se convierte en un obstáculo para ellos también. Entonces, estos serían para mí 5 obstáculos que impiden el proclamar el mensaje del Evangelio. Gracias, Nelson. ¿Dónde está la llave? Se perdieron. Yesenia y Jenny, ¿quieren compartir algo con nosotros sobre los obstáculos? Pues sí, también tenemos como unas ideas por las cuales no se evangeliza. Que la primera es el miedo, como estaba diciendo el compañero, pero el miedo lo dividimos como en dos partes. El primero es el miedo que tenemos porque no tenemos suficientes conocimientos, porque creemos que tenemos que tener muchos conocimientos para evangelizar y como no tenemos suficientes, entonces le dejamos las tareas a otras personas, que ese también vendría siendo otra razón, que sentimos que es nuestro deber más como escuchar y que los pastores o los líderes se encarguen ya de evangelizar. Y también es como el miedo al rechazo, porque tenemos miedo de que lo que digamos no va a llegar a la persona a la que evangelizamos. Entonces, nos olvidamos que realmente Dios es el que dispone los corazones, Él es el que nos utiliza a nosotros como instrumentos y nosotros no somos realmente, pues solamente somos llamados a seguirlo y a hacer lo que Él nos dijo que era, hacer discípulos y ya. Pero se nos olvida que el poder de Él es más grande que lo que nosotros, pues sí, que nuestra humildes palabras. Profe, y otro que estábamos pensando es el temor a no vivir conforme a lo que decimos, porque sabemos que nobleza obliga, estamos llamados a compartir las buenas nuevas, pero es una gran responsabilidad ante los demás que nuestras palabras combinen con nuestros actos. Aquí nos apoyamos de este versículo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Entonces, a ver, como que somos el reflejo de Dios y tenemos que vivir conforme a lo que decimos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Yesenia y Jenny. Sí, Juan Gonzalo, adelante.
Hola, profesor, bendiciones para todos, principalmente para usted, profesor. Bueno, uno de los 5 obstáculos que tenemos o que nos impiden para compartir el mensaje de Jesús, pastor, pues en primera es el rechazo. El rechazo, en segundo lugar tenemos a la burla, el rechazo de las personas, la burla de los demás. En tercer lugar tenemos a la violencia psicológica, física y verbal que la gente le lanza a uno. El cuarto obstáculo que tenemos es la falta de voluntad, pastor. Y el quinto es la falta de valor y decisión para hablar de la palabra de Dios. Esos son los obstáculos que tenemos, a mi punto de vista, para no predicar, para no hablar de la palabra de Dios, pastor. Y nos olvidamos que Jesús es actuar, bueno, es hablar, pero más actuar, como dice la hermanita. Tenemos que demostrar con actos, con nuestros actos cada día, cada momento, ¿sí? Que nosotros creemos en Cristo Jesús, y con nuestros actos deben de hablar más que 1000 palabras, profesor. ¿Sí? Sí, gracias, Juan. Sí, gracias. Gracias por estos ejemplos. Pastor. Ahora, Eduardo, ¿tiene algo más para compartir con nosotros? Buenas noches, profesor. Buenas noches, hermanos. Bueno, creo que ya los hermanos han dicho casi todo, ¿no? Principalmente yo creo que el obstáculo principal es evidentemente ese temor, ¿no? A hablarle al resto de personas por temer ser rechazados, ¿no? Y esto, digamos, podríamos decir que es un poco tal vez de orgullo, de algo, digamos, humano, ¿no? Porque en realidad nosotros entendemos que el evangelio no es nuestro. Las buenas noticias no salen de nosotros, sino que nosotros solamente anunciamos lo que Dios nos ha dicho que anunciemos. Entonces, la única misión que tenemos es esa, ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, ese temor, digamos, tendría que erradicarse con la fe en Cristo, ¿no? Que nos rechacen uno, el evangelio sea anunciado a quien se presente, a quien Dios disponga, ¿no? Y bueno, obviamente no es algo fácil de superar, no es algo fácil quizá de experimentar al inicio, ¿no? Pero cuando uno, digamos, está confiado en lo que Dios hace, yo creo que suceden cosas maravillosas dentro de su voluntad, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Y por eso tenemos, pues necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Los demás están regresando a nuestro grupo principal, pero Fátima, ¿tiene algo que quiere compartir sobre los obstáculos? Está en mudo su micrófono. Sí. Entonces, Profe, yo quiero compartir algo. Ok, entonces, pues, ¿quién es? Después de Fátima, por favor. Listo. Hermano, muy buenas noches y bendiciones para todos. Miren, los obstáculos son que uno le impide evangelizar por el miedo de no estar preparado, también que se nos burlen de que hay personas que si usted le habla la palabra se burla, es hasta agresivo también. Y también otro obstáculo es de que nosotros tenemos el temor de hablar a otras personas. Sí. Ah, Sí, amén, gracias, hermano. Fátima.
Muchas gracias por compartir. Entonces, creo que, ¿quién era que iba a decir algo? Ya yo, ¿Adal? Adal. Sí, señor, sí, señor. Ok. Bueno, pastor, efectivamente, uno le da temor, le da miedo hablar de Jesús, del mensaje de Jesús, miedo a ser agredido verbalmente. No es mentira que estamos en América Latina, en donde, digamos, predomina la Iglesia Católica y ellos de una u otra manera se han considerado dueños de la verdad. Y yo lo he visto acá donde yo vivo, cuando alguien habla de Jesús, inmediatamente ellos no aceptan porque viene de otro grupo cristiano, entonces son groseros y muchas veces agreden verbalmente a la persona que le habla de Jesús y por eso da temor. Da también temor a que se burlen, de uno. El no tener, no le da miedo no tener, digamos, la suficiente preparación para dar respuestas acertadas a preguntas malintencionadas, porque muchas veces eran preguntas a ver cómo está uno, para reírse, para acorcharlo a uno, para dejarlo pues, por el suelo. Y lo más es, yo pienso que la falta de confianza de uno y de fe hacia las promesas que Dios tiene para nosotros, porque Dios a través de la Biblia nos da, nos ayuda, está allí apoyándonos, está con nosotros, que no tengamos miedo, que siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Mejor dicho, Dios siempre nos está animando y nos está dando ese mensaje de apoyo, digámoslo así. Y no podemos desconocer al enemigo, al diablo, que se vale de cosas y pone obstáculos para que si uno sale dispuesto a hablar de Jesús, se le atraviesen circunstancias, situaciones que no le permiten a uno pues avanzar en el tema. Básicamente es eso. Okay. Sí, gracias, Adal. Muchas gracias. Sí, hay muchos obstáculos y vamos a escuchar a Nelson, después Edeline y después vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Entonces, antes Nelson, después Edeline. Profe, algo que me vino ahorita, de repente me acordé, que también es un obstáculo para la evangelización, es un círculo académico de que estamos en una visión de mundo posmoderna, donde ellos dicen que no existe una verdad absoluta y que la verdad es producto de la mente del ser humano y por lo tanto es fabricada por el intelecto y lo que la persona sienta y sea lo correcto para él, esa es la verdad. Entonces también el relativismo cultural se presenta como un obstáculo para proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces es algo que también se ha presentado como una piedra muy fuerte para que las personas proclamen el Evangelio porque ellos defienden fuertemente esa visión. Pero gracias al Señor nosotros sabemos que nuestra confianza viene de Dios y es por la gracia que Dios aún a ellos los llama a la salvación. Muy bien. Muy bien, Nelson. Edeline. Sí, yo quiero agregar un poquito. Hay muchas cosas que impiden que predicamos la palabra, porque hay falta de fe, falta de oración, porque sin la oración no podemos tener una conexión con Dios. A veces cometemos errores, cosas que no agradan a Dios, que nos impiden que predicar la palabra. Hay muchas cosas. A veces no damos más tiempo a cosas materiales
nos damos tiempo a la oración, la palabra de Dios, porque en la oración podemos orar a Dios para que nos da sabiduría de la palabra, porque aunque leemos, si no oramos, no podemos conocer la palabra o hablar de la palabra, aunque uno se puede leer y comprender la palabra es otra cosa. Hay muchas cosas que impiden que predicar la palabra. Falta de oración, y si no está en santificación, muchas cosas. Gracias, Edeline. Sí, la oración es una, bendición de Dios, ciertamente. Es una conexión que tenemos con Dios, que podemos hablar con Él sobre su palabra y su voluntad en nuestras vidas. Y ahora vamos a hablar sobre el poder que la palabra tiene. Porque la palabra es poderoso. Y vamos a hablar sobre la palabra ahora. Y obviamente hay muchos obstáculos. Siempre hay obstáculos que impiden que las personas comparten el mensaje de Jesús. Obviamente el diablo también tiene poder y no quiere que estamos compartiendo la palabra. Pero Dios obviamente tiene más poder en todo el mundo. Entonces, vamos a hablar ahora sobre las promesas de Dios que tenemos en la Biblia. Entonces, estos son los versículos. Creo que pues vamos a empezar juntos en este grupo, y después, si hay tiempo, vamos a dividir otra vez en los grupos pequeños para hablar más de las promesas de Dios. Pero estos son los pasajes que vamos a leer hoy. Estos, pues tenemos 7 más 7. Sí, entonces tenemos 14 versículos aquí. Entonces, en cada versículo, ¿cuál es la promesa contenida en el versículo? Y también, ¿por qué es esta promesa tan importante para ti como discípulo de Jesús? En realidad, vamos a hablar básicamente solo de la primera pregunta, y tal vez si hay tiempo en sus grupos pequeños pueden hablar más sobre la promesa en sus vidas como discípulo de Jesús. Pero antes de comenzar, Nelly, ¿tiene un comentario o pregunta? Sí, profe, te colocó ahí unos versículos y hay que identificar en cada versículo la promesa. ¿Es eso? Uh-huh. Por un ejemplo nada más aquí. En Mateo 28:20 dice, escuchándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa es que Él va a estar ahí siempre con nosotros hasta el fin de los días. ¿Es Sí, eso? exactamente. Claro que sí, Nelly. Sí. Y tuve este versículo aquí, pero Nelly, muchas gracias porque usted ya tenía este versículo. Entonces sí, Dios está con nosotros todos los días. Todos los días. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos. Entonces, muy buen ejemplo, Nelly.
ahora vamos a hablar de Romanos. Un voluntario que puede leer Romanos y después decir la promesa que tenemos en el versículo. Vanessa, por favor. Sí, profesor, dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. La promesa es que todas las cosas que Dios dispone nos ayudan para bien. A todos los que llamó de acuerdo a su propósito, dice la palabra de Dios. Gracias, Vanessa. Sí, muchas gracias. Ok, ahora Fátima, por favor, con Romanos 8. Ya, amén. Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, pues aquí vemos la promesa de que dice que nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Nada. Y porque Él nos ha demostrado en Cristo Jesús el amor. Amén, Sí. mi hermano. Muy bien. Muy bien. Gracias, Fátima. Ahora tenemos Juan 16. Antonio, por favor, ¿puede leer este pasaje? Muy buenas noches, un poquito atrasado, pero porque hoy es día festivo en Colombia. Llegué tarde porque estábamos por allá paseando con la familia. Gracias por Juan estar 16, aquí. 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíe, yo he vencido al mundo. Ahí nos dice de que el cristianismo, la vida cristiana no es totalmente un color de rosa, pero que confíen en él. Y que a pesar de que hay obstáculos para compartir la palabra, como el miedo a la persecución, el miedo al qué dirán, el miedo que lo confundan a uno con un fanático religioso y de repente no estar convencido realmente de la palabra y de Dios. Dios nos dice que Él ha vencido al mundo. Y si Él ha vencido, entonces los seguidores de Él somos vencedores también. Gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Y también para todos ustedes, cuando estamos leyendo estos versículos, pueden pensar en cuál pasaje bíblico es su favorito de estos o le da más consuelo de estos versículos, porque al fin vamos a hablar un poco más sobre esto. Entonces, continuamos con Salmo 23. Nelly quiere leer este salmo. Ay, Dios mío. Ya va. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Repite la palabra de que siempre estará con nosotros, y doy fe de que cuando estamos en Cristo, la paz espiritual la tenemos. Es algo muy tranquilizante, muy bonito. Y Él dice que a través de su misericordia y bondad siempre estará con nosotros y llenándonos de paz a pesar de los obstáculos y de las adversidades. Siempre vamos a contar con Él cuando tenemos un corazón de verdad honesto, cuando hablamos con Él de forma honesta. Gracias, Nelly. Continuamos Juan 14, 2 y 3. Juan Gonzalo, ¿quiere Amén, leer?
Sí, claro que sí, pastor. Gracias. Juan 14, del 2 al 3. En la casa de mi padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Aquí nos vuelve a recordar nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Nos vuelve a recordar que nosotros vamos a estar donde Él esté. Y aún que no hubiera algún lugar para nosotros, Él nos preparará uno, vendrá y nos regresará y se regresará para decirnos, ya está preparado. En el supuesto caso que no hubiera un lugar para nosotros, está hablando de que nosotros estemos confiados en Él porque Él siempre nos tendrá un lugar destinado para estar cerca de Él. Pero aquí tenemos que conservar la fe para que cuando llegue el momento de nuestra partida o llegue el momento del juicio, Él llegue y nosotros estemos en su palabra con la fe bien puesta, pastor. Amén. Muy bien, gracias, Juan Gonzalo, muchas gracias. Ok, Bien. entonces, el último versículo que vamos a leer en este grupo, en el grupo grande, es 1 Corintios 10, 13. Entonces, hay un voluntario que puede leer este versículo. Si gusta, puedo leerlo, pastor. Primera de Corintios 10 al 13. A ustedes no les ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sorprendidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Aquí habla de las pasiones mundanas que todos los seres humanos pasamos y somos tentados, pastor. Pero dice la palabra que si nosotros le pedimos con fe, que si nosotros le pedimos a Él, Él nos ayudará a sobrellevar estas tentaciones del mundo, pastor. Sí. Gracias, Juan. Las órdenes. Sí, muchas gracias. Entonces, ahora voy a dividirles otra vez en sus grupos y ustedes van a hablar sobre los siguientes versículos que tengo aquí. Apocalipsis, Mateo, Salmo, Job, Juan, Filipenses y Santiago. Tal vez no van a tener tiempo para hablar de todos, pero si ustedes pueden escribir estos pasajes en una hoja para que puedan recordarles y después en sus grupos pueden buscarlos en sus Biblias para que puedan leerlos y hablar sobre la promesa que tenemos en estos versículos. También pueden sacar captura, pastor. Pueden capturar la imagen. Oh, sí, también. Sí, con tu celular también puede hacer esto. Captar la imagen que tengo aquí. ¿Ok? Entonces ustedes van a hablar sobre estos versículos. Algunos de ustedes van a quedar aquí para que los que están viendo por la grabación pueden escuchar también. Entonces, voy a abrir las salas pequeñas. Y también voy a crear un grupo más porque hay muchos ahora en nuestro grupo aquí. Entonces voy a crear un grupo más.
Ok, entonces estamos listos aquí. Estamos esperando Juan, Gonzalo y Eulogio. Si pueden ir a sus grupos. Si no sé, Juan Gonzalo, sí. Muy bien. Ok, entonces vamos a hablar un poco más en este grupo aquí. Apocalipsis 22:20. Eduardo, ¿puede leer este versículo, por favor? Eduardo, ¿puede leerlo o no? No puedo ver su micrófono, entonces no sé si está en mudo o no. Ahora sí. Pues entonces, Fátima, por favor, ¿puede leer este versículo? Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Y aquí nos da la promesa que Dios viene pronto a vernos y tenemos también que estar preparados y que nuestra fe no mengue, sino que siempre sea activada para seguir leyendo su palabra, y también tener el temor, porque el temor a Jehová es la sabiduría del hombre. Gracias, hermano. Gracias. Ahora continuamos con Yesenia y Jenny. Uno de ustedes pueden leer Mateo y después Salmo. Pero primero Mateo. Pidan y se les dará, busquen y les encontrarán, llamen y se les abrirá. Profe, pues que Dios está dispuesto a darnos cuando lo buscamos. Como dice este otro versículo, busquen el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Él está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos realmente si estamos dispuestos a buscarlos con todo el corazón. Muy bien, gracias. Y ahora Salmo 91. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Que no tenemos que tener mala ninguna porque Dios siempre va a estar con nosotros, siempre, en todo momento. No nos va a abandonar y no nos va a desamparar, porque Él mandará a sus ángeles para que nos cuiden, incluso cuando dormimos. Sí, nuestro Señor tiene un ejército de ángeles cuidándonos. Esto es una gran promesa. Ok, Job. Selene, ¿está con nosotros o no? Porque yo creo que está en camino, entonces no sé si puede leer o no. Creo que no. Pues Edeline, adelante, gracias. Job 19, 25, 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios, aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Yo mismo seré quien lo vea y le veré con mis propios ojos, aun cuando por dentro ya estoy desfalleciendo. Sí, ¿cuál es la promesa que tenemos aquí, Edeline? La promesa que tenemos, porque tenemos que
tenemos que ver al Señor cuando Él va a volver, porque nos dice que volverá y pronto. Esperamos en la promesa de Dios, aunque estamos muertos, y sé que al final levantamos porque dijo la palabra, lo muerto resucitará primeramente y segunda lo vivo. Aunque seamos vivos o muertos, veamos al Señor. Sí, muy bien. Gracias. Sí, tenemos esperanza en el futuro que tenemos en el Sí, paraíso. Muy bien. sí. Ok. Ahora tenemos tal vez dos más. Filipenses y Santiago después. Ahora, Juan 11, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, esta es la misma promesa del versículo anterior, que tenemos vida eterna en nuestro futuro. Ahora, Filipenses, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Sí, tenemos la paz de Dios en nuestras vidas. Y esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y es esta paz que guarde nuestros corazones. Entonces, esto es una gran promesa también. Y la última promesa que tenemos aquí es, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Pues tenemos un Dios que tiene más poder de todo el mundo, incluso el diablo. Entonces esto también es una gran promesa, que tenemos Dios a nuestro lado. Ok, entonces voy a cerrar los otros grupos y nosotros van a regresar a nuestro grupo principal y hablaremos un poco más en este grupo sobre los versículos. Y los demás están regresando de sus grupos. Ya estamos de vuelta por aquí. Muy bien, muchas gracias. Y hay 3 más que están regresando. Muy bien. Ok. Todos están aquí. Entonces, tengo 2 versículos más que quiero compartir con ustedes sobre el poder de la palabra. Y después quería como 3 voluntarios que quieren compartir su versículo favorito de estos cuando estamos pensando en los obstáculos. Entonces, pero primero voy a compartir 2 versículos más con todos ustedes. Entonces, Isaías 55, 10 a 12.
Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y el pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Me gusta mucho este versículo, especialmente 11. Así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía. A veces no podemos ver lo que está pasando en los corazones de la gente, pero tenemos esta promesa que el Espíritu Santo está haciendo su obra en los corazones. Y también cuando estamos compartiendo la palabra, tiene poder, porque siempre no vuelve a Dios vacía. Y el último versículo que tenemos es Romanos 1. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Sí, tenemos la palabra. La palabra es poderosa. Y esto es lo que tenemos cuando estamos compartiendo con otros, es la palabra poderosa. Ok, ahora me gustaría, no tenemos mucho tiempo, entonces me gustaría escuchar a 3 voluntarios que pueden compartir con nosotros su versículo favorito de estos, cuando estamos pensando en los obstáculos que tenemos. Primero, Antonio, adelante. Nosotros con Luis estuvimos analizando el versículo o compartiendo el versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La idea es tener paz a pesar de los contratiempos que estamos viviendo, de terrorismo, de problemas de inflación, de corrupción en nuestros países, de problemas económicos, porque Cristo venció al mundo, y no es el planeta que lo venció, sino al mundo habla es el cosmos, el sistema que nos rige actualmente. Entonces, él ha vencido. A veces uno dice, pero ¿qué va a pasar con la inflación de este país? Viene el gobierno de no sé quién, se cae el presidente de no sé qué parte. Todo el mundo vive uno como en zozobra en Latinoamérica por diferentes cosas que nos están pasando. Y entonces hay que confiar que Dios venció a ese mundo y no entrar en pánico, sino en paz. Y tener que, sí, obviamente pasará una aflicción. No es harta la aflicción, pero enseña. Gracias. Sí, muy bien. Gracias, Antonio. Entonces ahora tenemos a Adal y después Vanessa. Primero Adal. Adelante. Bueno, quiero compartir este versículo que me parece bien bonito. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, y sobre todo en muchos países de América Latina, el tema de la economía, el tema de la inseguridad, muchas situaciones difíciles que se viven a nivel de familia.
Simplemente Dios nos está recordando que Él es dador de una paz, que solamente esa paz que Él da puede guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos, y que debemos regocijarnos en esa paz para que nuestros corazones y nuestros pensamientos no se vean afectados. A veces uno, cuando no tiene esa paz, se desespera mucho, no encuentra la salida a los problemas, y por eso muchas veces termina el ser humano sumido en tristeza y en depresión. Y ese tipo de situaciones, depresión, tristeza, no es bueno. Entonces, a pesar de las dificultades, tenemos una esperanza, y esa esperanza está en Cristo Jesús. Básicamente eso. Muy bien, gracias. Gracias. Y adelante, Vanessa. Sí, profesor. El versículo que a mí me gusta mucho es el Salmo 91, el versículo 11, que dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Bueno, vemos ahí la guía del Señor y que nos guarda, aunque nosotros no veamos, a veces parece que andamos solos, pero entre tanta inseguridad, vemos que cada día somos guardados, que por ejemplo, en mi caso yo salgo muy temprano para ir a trabajar, que aún es de noche, y vuelvo muy tarde, y siempre me siento guardada y protegida por el Señor, aunque yo no vea nada a mi alrededor, pero sé que confío en su promesa de que Dios siempre está enviando a sus ángeles para que nos guarden de todo mal. Amén. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Sí, tenemos tantas promesas de Dios para nuestras vidas. Ok, tenemos como 10 minutos más de esta lección, entonces terminaremos un poco después de la hora hoy. Primero, hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Entonces, pensando en esto con nuestra lección, Jesús nos llama a la gente común a hacer algo extraordinario, a ser sus mensajeros en este mundo. El claro llamado del Evangelio nos despierta. Somos fortalecidos por las promesas de Jesús y enviados por su comisión. Entonces, en lugar de ser camarones que van con la corriente del mundo, somos embajadores del amor de Jesús al mundo. Y queremos estar despiertos en la palabra de Dios en todo momento. Entonces, eso es un buen resumen de esta lección de hoy. Ahora sí tenemos la conclusión, pero voy a compartir algunas cosas de Academia Cristo. Entonces voy a adelantar un poco estas diapositivas. Aquí estamos. Entonces, un tema más que quiero tratar es que algunos de ustedes están tomando su primer o segundo curso con nosotros en Academia Cristo y queremos hablar acerca de quiénes somos y cuáles son nuestros propósitos. Entonces, el propósito de Academia Cristo es capacitar para cumplir la gran comisión. Queremos que todo el mundo sepa de su Salvador. Y también queremos ayudar a crecer el conocimiento de la palabra. Y queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Estos son nuestros propósitos en Academia Cristo. Entonces, si ustedes están diciendo, yo quiero hacer un grupo de estudio de la palabra, pueden orientarme. Pues, por supuesto, ustedes pueden hablar conmigo, mándame un mensaje por interno y yo puedo orientarlo. ¿Cómo pueden empezar un grupo sembrador? Un grupo sembrador es simplemente un grupo de estudio de la palabra, donde pueden crecer, orar, alabar
y llevar la palabra a otros. Y finalmente, si ustedes están diciendo, deseo unirme a ustedes, ¿qué debo hacer? Pues otra vez, hable conmigo o hable con otro profesor. Sí, nosotros pueden hablar con ustedes sobre este tema y sí, yo puedo orientarle cómo empezar el proceso para establecer unidad doctrinal. Tenemos este versículo aquí, 1 Corintios 1:10. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, esto es todo para el día de hoy. La próxima clase que tenemos es el miércoles, la lección 4, el miércoles. Y terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Hasta luego, bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos ustedes por estar aquí, estudiar la palabra. Gracias, mi juntos. hermano. Bendiciones, amados hermanos, bendiciones. Gracias. Buenas noches, felicitaciones, pastor. Gracias. Buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, que Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos ustedes.